hay una serie de herramientas que existen y que han funcionado siempre. Solo hay que aprender a usarlas adecuadamente durante toda nuestra vida, no solo en la infancia. Y no tenemos que aceptar que solo hay que jugar cuando somos niños. También podemos seguir jugando cuando somos adultos, aunque cambiemos la forma de juego. Hay algunos que juegan al fútbol y van bien, ¿no? Ganan mucho dinero. No todos los que juegan al fútbol, pero algunos sí, ¿no? No hace falta que todos nos convirtamos en futbolistas, porque claro, entonces no vamos a ganar todos. Pero sí podemos jugar a otras cosas. ¿A qué os resulta fácil jugar? ¿Qué juego os agrada a vosotros? ¿Jugáis a algo? ¿No? Ni siquiera lotería. Las emociones son difíciles, ¿no? Pero ahora vamos a imaginarnos que pudiéramos ser niños de nuevo. Así, porque hay quien me dice por ahí que si volvemos a ser niños podemos entrar al reino de los cielos. ¿No? Vamos a ver si a lo mejor es posible. ¿Qué característica tienen los niños? Espontaneidad. Inocencia, capacidad de juego, calidad, y tienen lo mismo, quieren jugar siempre, por lo menos antes. Ahora a lo mejor juegan de forma distinta, también juegan con la Play o con el teléfono. Es un recurso también para los padres, porque yo he visto a algunos niños que cuando lloran les dan el teléfono para que jueguen. Bien, entonces hay una serie de posibilidades que tenemos, pero tenemos que recuperar nuestra fantasía, nuestra imaginación. ¿Cómo vais de imaginación y fantasía? ¿Bien? ¿En qué sentido? Porque yo creo que mucha gente es capaz de fantasear, pero en su contra. Es decir, se imagina todo lo peor en su vida y siempre es el protagonista o la protagonista. Todo lo que le pueda ocurrir de malo le ocurre. Y para eso tiene mucha fantasía. ¿Esa os va? ¿No? Puede que haya otra clase de fantasía, y es que, como antes decía, en lugar de ver el problema o asustarnos por él, podamos implicarnos en la solución del problema. Y entonces utilicemos la fantasía de forma creativa para buscar soluciones. ¿Buscáis soluciones? A ver, ¿quién utiliza aquí? Levanten la mano. Es votación secreta, pero levantáis la mano. A ver, ¿quién utiliza la fantasía aquí, de las personas que estáis en esta sala, para encontrar soluciones y además le funciona? Porque claro, si la utilizas pero no te funciona, tampoco sirve mucho. A ver, ¿cuántos? De vez en cuando. Bueno, creo que hay que trabajar un poquito, ¿no? ¿No os parece? Y si además de tener fantasía y enfocarse en la creatividad y la resolución de problemas, además nos divertimos. ¿Eh? Eso es lo que hacen los niños cuando juegan. Todos los niños, todos. Nosotros mismos, cuando éramos niños, también hacíamos eso. Buscábamos divertirnos, desarrollando nuestra imaginación, pensando en cómo es la sociedad de los adultos, que tenemos que incorporar, cómo es el lenguaje, y podemos utilizarlo con muñecos, con camiones, con lo que tengamos a nuestro alrededor. Jugamos con eso. ¿Y qué es lo que hacemos cuando juegan, o cuando jugaban los niños, cuando juegan los niños? Pues lo que hacen es representar el mundo. Y además tratan de divertirse. Así es que se supone que todos sabemos hacer eso, todos tenemos esa habilidad. ¿Por qué no la utilizáis ahora? ¿Por dónde se os quedó? ¿En qué momento de la vida se os quedó? Bueno, cada uno tendrá, eso es información privada, ¿no? Que aquí hay protección de datos. Pero yo os invito a que penséis en eso. En algún momento esa habilidad la teníais, porque la tenemos todos, viene de fábrica. Está en nuestro código genético, está en nuestra estructura, porque eso es un elemento de supervivencia fundamental. Y además no solo en los seres humanos. Resulta que las observaciones que se han hecho en los seres vivos muestran, especialmente en los animales, que todos los animales juegan cuando son cachorros para aprender a desarrollar las habilidades de la especie. Todos, sin excepción. ¿Y por qué nosotros nos empeñamos en dejar de jugar? O en jugar a juegos raros que solo nos hacen perder o sentirnos mal o sufrir. ¿Por qué?
Bueno, no importa el porqué, cada uno tendrá el suyo, o no hay ningún porqué, simplemente pues es como el pecado original. Alguien lo puso en algún momento, no nos acordamos quién, podemos echar la culpa a Eva o a quien sea. El caso es que lo tenemos ahí y ahora hay que hacer algo con eso, ¿no os parece? Bien, vamos a montar un partido político para cambiar el gobierno y hacer algo con eso, de las personas que quieren ser libres jugando. No es verdad, solo que como está de moda eso. Porque tampoco nos serviría, por mucho que hagamos un partido político para cambiar las leyes, ¿crees que por eso va a jugar más la gente? Si ponéis ahora un impuesto a los que no jueguen, ¿por eso va a jugar más la gente? No, disimulará. Yo sí juego, relleno la ficha, pongo aquí, yo juego, pero no juegas. O juegas de una manera que no te sirve. Porque eso no puede ser impuesto. El deseo de cambio, de transformación, el deseo de disfrutar, tiene que ser algo propio, tiene que ser algo que nazca en nosotros, ¿o no? Tiene que ser algo que nos enamore. Cuando aquí alguien se ha enamorado, que claro, esto es respetable, pero por si acaso, porque ahora ya no es tan fácil enamorarse. En otras épocas se enamoraba todo el mundo en cualquier momento, luego no conseguía lo suyo, pero ahora es difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿os habéis enamorado en algún momento? ¿Sí? Seguro. A ver, levantad la mano. ¿Quién no se ha enamorado nunca? Bueno, entonces ya aquí tenemos acuerdos, ¿no? Por lo menos algo de lo que hablamos, ¿no? Cuando nos enamoramos, esa emoción que surge es porque alguien nos dice que tenemos que enamorarnos. No. Incluso suele pasar al contrario, como en Romeo y Julieta y todas estas cosas, ¿no? Que nos enamoramos a veces de las personas menos adecuadas, según la familia, según el entorno, y no sabemos por qué lo hacemos, porque es algo que no es racional, es algo que nos surge. Luego ya veremos si tenemos que arreglarnos algún chip para enamorarnos de la forma adecuada, pero por ahora estamos bien. ¿No es así? Hay cosas que nos van ocurriendo y tienen que ver con las emociones, que nos emocionan, que nos activan, que nos despiertan el deseo, sobre las cuales nosotros no tenemos voluntad. Ocurren, ¿sí o no? Muy bien, entonces tendremos que hacer esto o jugar de tal manera que no sea por imposición y que precisamente cuando nosotros tenemos sentimientos naturales y alguien nos impone sentir de otra manera, nos rebelamos y se crean problemas o aceptamos circunstancias en las que nos sentimos esclavizados o chantajeados. Y eso no termina bien. Aunque lo digamos, aunque en las circunstancias digamos, sí, todo esto es perfecto, te doy las gracias, creo que me has abierto los ojos de lo que me conviene en la vida, renunciando a ese amor que evidentemente era una fantasía, porque no podía ser feliz con esa persona. Pero toda la vida te quedas dudando. ¿Y si esta persona fuera la verdadera y hubiera acertado a la primera? Bien, pero vamos a dejar este tema, que es un tema muy complicado, y vamos a otros que nos emocionen de forma más cercana. ¿De acuerdo? Bien, yo descubrí entonces que en ese proceso de gestionar nuestras emociones es posible racionalizar las emociones, pero de una manera no conceptual. Es decir, que cuando nosotros ponemos una etiqueta a las emociones, ¿no? Pues que esto es miedo, o esto es un grado de miedo mayor o menor, que al grado de miedo menor le podemos llamar timidez, y luego al otro le podemos llamar susto, y al otro le podemos llamar miedo, terror, horror, ¿no? Y así tenemos muchas emociones, ¿no? Vinculadas con las que creíamos que era una sola. Y ya nos sentimos pues, ricos emocionalmente. Tenemos un montón de miedos, ¿no? Creíamos que solo era uno y hay muchos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, además de poner etiquetas a las emociones, además de eso, también podemos encontrar una forma que para mí está en el origen de cómo se desarrollaron nuestras lenguas primigenias y que dio lugar a esa estructuración de los procesos de interiorización o de representación mental, que está vinculado directamente con las emociones. Hay una cosa que encontramos directamente desde investigaciones que se han hecho en cuanto a aspectos que se dan en todos los seres humanos, en todas las culturas y en todos los tiempos. Las emociones están vinculadas con ciertas cosas, claramente, y está comprobado.
No sé si habéis oído hablar de Paul Ekman. Paul Ekman es un norteamericano, psicólogo, antropólogo, que pues, un día presentó un proyecto de investigación a los Estados Unidos, el departamento, ¿no? Lo presentó en un buen momento. Resulta que le sobraban como 4 millones de dólares y no había otra propuesta y se la dieron a él. 4 millones de dólares para investigar sobre las emociones en distintos lugares del mundo. Estuvo viajando por distintos países, con distintas culturas, tanto en nuestro sistema social actual, occidental o moderno, como digamos, y también entre las personas que estaban pues, más aislados en selvas o en montañas, que no tenían tanto contacto con lo que llamamos civilización. Y descubrió que al observar las emociones había unos rasgos comunes, y es que puede que no supieran hablar de esas emociones, pero había una serie de gestos que coincidían siempre con ciertas emociones. Los gestos son elementos universales de los seres humanos a la hora de expresar emociones. Y por eso se centró ahí. Hizo una investigación muy pormenorizada del tipo de gestos y de los músculos que se mueven cuando nosotros expresamos una emoción. Catalogó así como 5.000. En español no están todas. Eso, pues, así tenemos una síntesis, ¿no? Porque en inglés sí que están. Incluso hay una página web donde tú puedes hacer una especie de test para aprender a reconocer tus emociones. Bueno, pues además de Paul Ekman, hubo más personas que estuvieron investigando sobre esto y, para resumir, se dieron cuenta que hay 3 cosas que nos permiten gestionar las emociones de forma directa y son la imaginación, que esa es la propuesta originaria. Las emociones representan o generan en nosotros nuestra capacidad de imaginar, representación interna, la imaginación, los gestos y los tonos de voz, pero no el pensamiento. Curiosamente, casi siempre cuando queremos gestionar nuestras emociones no reparamos en esto, solo nos ponemos a pensar de forma organizada o leemos un libro para que nos ayude a tener idea de cómo resolver el problema, pero no sabemos utilizar ni nuestra voz, ni nuestros gestos, ni nuestra imaginación a favor de la transformación de las emociones. ¿O sí? ¿Quién sabe utilizarlas conscientemente? ¿Quién sabe utilizar el tono de voz para cambiar los estados emocionales en otras personas o en nosotros mismos? ¿Nuestra imaginación o nuestros gestos? ¿Lo sabéis? Sí, yo pienso que todos sabemos, eso es natural. Yo sé calmarte si estás nervioso, luego no sé calmarme a mí misma. Muy bien. En un momento dado, pero si yo te veo a ti nervioso, sí podría calmar. Muy bien. Es cierto, todos tenemos esa inclinación innata, pero no es consciente. Nos sale de forma espontánea cuando vemos a una persona triste que tratamos de ponerle el brazo por encima del hombro o le hablamos más suave, con cercanía y con cariño, ¿no? Y ahí estamos implicando el tono de voz, incluso a veces le decimos cosas que tienen que ver con la imaginación, es decir, que se imagine cosas agradables, y ahí sale de forma espontánea, porque esto no es un invento, es una observación de una habilidad natural que luego no desarrollamos o no aprovechamos completamente porque se queda ahí como extinguido. Es un impulso natural que se queda ahí en los mínimos. Y sí, a veces nos sale cuando las personas nos caen bien, cuando las queremos. Pues entonces el afecto nos hace aproximarnos y hacer una serie de gestos inconscientemente. No sabemos lo que significa, no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Y casi siempre hacemos todo lo mismo. ¿Sí o no? Sonreímos, pasamos el brazo por los hombros, abrazamos o acariciamos. Hacemos una serie de cosas que sí funcionan, aunque no sea completamente porque no hemos depurado la técnica natural. Es decir, la naturaleza nos da unos elementos primarios, como habilidades innatas, pero que hay que desarrollar, igual que también tenemos la capacidad de comunicarnos por la voz, de hablar, pero si no aprendemos ninguna lengua, pues no hablamos, como ocurre con aquellos niños que se desarrollan
fuera de los seres humanos, entre los monos o entre los lobos, que ha habido casos reales, ¿no? Surgió la historia, el mito de Tarzán y de los niños lobos. Y aquí en Andalucía hubo un caso recientemente, bueno, hace unos 40 años o así, de un niño que se había criado entre lobos. Entonces, esas personas evidentemente no aprenden a hablar, pero siguen teniendo la posibilidad de hacerlo. Y si les entrenan, desarrollan la lengua. Pero hay que entrenarlo. No basta con tener esa habilidad innata, sino que hay que entrenarla, depurarla y hacerla más eficaz. Para eso sirve el conocimiento. Eso es a lo que yo me he dedicado, a cómo optimizar esos recursos. Y se puede hacer con mucha precisión. No a ver si estamos inspirados y entonces funciona. Y si no estamos inspirados, tenemos un mal día, pues no hay manera. No es una cuestión de suerte, ni una cuestión de estar bien aspectado, también con todo mi respeto por los astros o por los dioses o los santos. Si luego los astros nos favorecen, yo insisto, ¿no? Que no hay que despreciarlo, pero por si acaso, yo lo digo por si acaso, ¿no? Por si acaso hay personas que no creen en nada, ni en la astrología, ni en los santos, ni en Dios, no creen en nada, y también tendrán alguna posibilidad, ¿no? Y además, si no la tienen ellos, yo quiero ofrecérsela. Quiero presentar opciones para todas las personas, incluso para los ateos, o para las personas que no creen en nada de esto. Yo puedo ofrecerles alternativas contrastables, como ocurre con los procesos científicos, que no impliquen creencias, que sean cosas en las que podamos coincidir todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra formación, de nuestro origen o de nuestras pretensiones. ¿Eso os parece bien? Bien, pues por eso escribo, escribo más libros, y en cada libro voy tratando algunos de esos aspectos. Antes, Ana Maime había hablado de la hermenéutica. Yo, cuando estudié filosofía en la Complutense, pues hice un doctorado en hermenéutica. Seguro que muchos no sabéis lo que quiere decir, aunque no os atreváis a preguntar, porque yo también pasé por ahí. Yo cuando llegué a la facultad y hablaban de la hermenéutica, yo decía, ¿qué será eso? Pero no te atreves a preguntar porque quedas mal, ¿no? Todo el mundo dice, sí, la hermenéutica, bueno, eso... ¿no? Pero, claro, pues la mayor parte de la gente no sabe lo que significa. Así que ahora os aclaro, y ya vamos despejando algún misterio. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, así de fácil. Por eso uno de los primeros libros que hice fue la interpretación de los sueños. Tampoco es que sea tan novedad, evidentemente también me baso en Freud y en Jung, y tampoco Freud se inventó la interpretación de los sueños, ya existía en la época de los griegos, en el siglo I, antes de Cristo, ya existían intérpretes profesionales de sueños y muy buenos. No es nuevo. Pero si nosotros aprendemos a utilizar esos códigos naturales de forma adecuada, no solo como creencias, porque hay quienes interpretan los sueños, por ejemplo, en relación con creencias que han oído y que no han contrastado. Creo que eso es lo que hay que depurar. Porque de oídas, pues a veces acertamos, pero a veces no. Y muchas veces tampoco sabemos cuándo vamos a acertar y cuándo no. Hay muchos refranes que se refieren a los sueños, ¿no? Si, por ejemplo, hay un refrán que dice, si sueñas con que se te caen los dientes, eso quiere decir que se te mueren los parientes. Y como rima, nos lo creemos. Y entonces, claro, se te cae un diente y tú estás viendo, a ver quién va a palmar aquí, vamos a ver si me deja una buena herencia, por lo menos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ante ese hecho, la pérdida de dientes, no sé a quién se le ocurrió lo de la pérdida de parientes, pero a lo mejor simplemente porque rimaba un día alguien lo hizo de gracia y ya se quedó. Sin embargo, Pels, que fue un psicólogo que fue discípulo de Freud y desarrolló la terapia Gestalt, pues entonces él publicó un libro que se llama Yo, hambre y agresión. Y en ese libro él dice que los dientes, por ejemplo, son el elemento más agresivo que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, si soñamos que se nos cae un diente, lo que estamos es sintiendo que perdemos agresividad. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se puede soñar que, por
ejemplo, ¿no? Ya que estamos en esto, que se nos caen los dientes, cuando tenemos un problema que se ha convertido en un hueso duro de roer.